Gracias, Milagro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un honor presentar a una mujer que ha dedicado su vida a acercar la psicología al corazón de las personas. Combina ciencia, empatía y palabra para recordarnos que sentir también es un camino de crecimiento. Dalia Rodríguez es psicóloga clínica especializada en neuropsicología, terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales de tercera generación. Su trayectoria está marcada por el profundo interés de comprender el comportamiento humano y las emociones, integrando conocimiento científico con gran sensibilidad humana. Cuenta con certificaciones internacionales en evaluación y abordaje del autismo, ADI-R, A2-2, y formación en Teach, Pearce y Jasper del Instituto Semer en Los Ángeles. También se ha formado en terapia de esquemas, en relaciones de pareja por el Instituto Goldman y en estrategias para abordar el narcisismo desde la confrontación empática. Durante más de 9 años ha compartido herramientas prácticas a miles de personas en redes sociales para conocerse, regular sus emociones y construir una vida más plena. Hoy nos acompaña como autora de su primer libro, La belleza de sentir, una invitación a reconciliarnos con nuestras emociones y reconocerlas como guías para vivir con propósito. Por favor, les pido un fuerte aplauso para nuestra autora, la doctora Dalia Rodríguez. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias. Bueno, pues hoy hemos conocido un poco de la trayectoria de la autora, de su formación y del impacto que ha tenido al compartir la psicología con miles de personas. Pero detrás de cada logro profesional también hay una historia personal, una vivencia que mueve, que inspira y que da sentido a todo lo que hacemos. Su libro, La belleza de sentir, no solo es el fruto de años de experiencia clínica y trabajo con pacientes, sino también el reflejo de su propia vida, de sus aprendizajes como mujer, como psicóloga y como madre. Esta obra nos recuerda que todos tenemos un mundo emocional que merece ser escuchado y reconciliarnos con lo que sentimos puede ser el inicio de una transformación profunda. Doctora, muchísimas gracias. Es un honor compartir en estos momentos y quisiera empezar con una pregunta muy personal. ¿Qué le inspiró a escribir este libro? Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos a cada uno de ustedes. Y bueno, esta pregunta, ¿qué me inspiró a escribir el libro? Quien me inspiró fue mi hija, ¿sí? Ella nació con un diagnóstico, ella nació con síndrome de Down. Entonces, bueno, ahí comenzó todo. Ahí fue donde yo decidí estudiar psicología, posteriormente ser psicoterapeuta y neuropsicóloga. Entonces mi hija es quien me inspiró a escribirlo justamente porque yo quise comprender sus emociones, poder trabajar en ella y poder trabajar en sus emociones. Es muy importante también saber, ¿no?, que ha sido un recorrido. Yo empecé abriendo mis redes sociales, llegaban ciertos papás a pedirme ayuda, entonces yo en esta ayuda empecé poco a poquito a darles estas herramientas para poder ayudar a los demás, para poder ya ayudar a un hermano, poder ayudar a un amigo, poder ayudar a alguien. Primero necesitamos trabajar nuestras emociones, tenemos que trabajar internamente. Entonces, bueno, ¿no?, empecé justamente este recorrido. Algo que está en común en cada uno de nosotros es justamente la parte emocional y es justamente lo que yo he querido trabajar, las emociones. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, quien me inspiró fue mi hija y poder tratar de entender sus emociones. Qué bonito, muchas gracias, doctora. Bueno, pues sobre esto que nos estás comentando, sobre lo que te inspiró a escribir este libro, pues nos muestra, ¿verdad?, una motivación profundamente personal y humana. Y justamente el hablar de emociones me surge una duda muy importante.
pero antes quiero compartirte que este libro en lo personal me ha ayudado muchísimo por este proceso que pasé y he aprendido muchas cosas que son oro para mí y estoy profundamente agradecida, doctora, de verdad, de todo corazón. ¿Por qué hablar de emociones, doctora? Muy bien. Yo elegí hablar sobre las emociones porque las emociones son algo que nos acompañan desde el primer día hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, si nos acompañan todos los días de nuestra vida, es importante poder entenderlas, comprenderlas y trabajarlas, ¿sí? Entonces, cada emoción nos trae un mensaje, que es algo de lo que platico un poco. Por ejemplo, la tristeza nos habla a veces sobre un duelo, la ansiedad nos habla sobre... es como la alarma que nosotros tenemos internamente, ¿sí? La tristeza puede decirnos que algo es injusto. Entonces, el mundo emocional es muy importante y como nos acompaña cada día de nuestra vida, es importante aprenderlas a comprender, a trabajar. Quizás en nuestra infancia no nos enseñaron cómo comunicarnos con ellas, cómo poder entenderlas. Y justamente mi libro habla sobre este recorrido, poder entender nuestras emociones. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es el propósito de las emociones y por qué se dice que son mensajeras? Muy bien, yo en mi libro abordo, ¿sí?, el propósito de nuestras emociones. La palabra emoción viene de la palabra emotion, movimiento, un movimiento que nos impulsa a hacer algo, nos impulsa a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, primero nos da esa energía necesaria que necesitamos escuchar, es una energía interna que necesitamos escuchar. Entonces, las emociones nos dan información y es muy importante poder entender cuál es la información que tenemos, ¿sí? Como les expliqué hace ratito, cada una de ellas tiene un mensaje muy importante que darnos. Si las aprendemos a escuchar, vamos a podernos comprender mejor, vamos a poder ayudarnos, ¿sí? Y una psicóloga en Estados Unidos dice que las emociones duran alrededor de 90 segundos. Si nosotros podemos trabajarlas y regularlas, vamos a poder tener una vida más plena, más tranquila, más calmada. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo podemos distinguir entre emociones funcionales y no funcionales? Muy bien. Para poder distinguir nuestras emociones de funcionales y no funcionales, dentro de la terapia nosotros no manejamos a las emociones como buenas o malas. A veces nos las enseñan de esta manera y es un mito que tenemos, ¿sí? Las emociones no son buenas ni tampoco son malas. Aquí en la psicoterapia nosotros la trabajamos como adaptativas o desadaptativas, funcionales o disfuncionales, también placenteras o displacenteras. Placenteras nos dan alegría, nos ayudan, nos generan dopamina, ¿sí? Y pues displacenteras justamente porque nos generan muchísimo cortisol. Entonces es muy importante poder hacer que nuestras emociones nos ayuden, estén en nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Cómo son las emociones funcionales? Justamente nos ayudan a poder autorregularnos, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos estancados en situaciones emocionales o no podemos salir de la tristeza, ¿no? En ciertas situaciones de la vida es normal sentir tristeza prolongada, pero ya después de cierto punto, si no salimos de esa tristeza nos puede generar mucho malestar, inclusive en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para poderlas diferenciar es importante entender la intensidad y la frecuencia, ¿sí? Que sea proporcionada a la situación. Una emoción no funcional muchas veces no es proporcional a la situación. Un ejemplo muy pequeño, a veces un niño puede tirar el agua sin querer, el jugo en la mañana, y entonces el padre y la madre se enojan desproporcionadamente, le gritan e incluso hasta todo el día le pueden dejar de hablar. Ese es un ejemplo de una emoción disfuncional, ¿sí? Ahora, una emoción funcional, por ejemplo, la tristeza. Cuando tú tienes una pérdida, desde la más pequeña hasta la más grande, por ejemplo, un duelo, la separación, un divorcio, el fallecimiento de alguna persona, pues la tristeza te está recordando que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Hay una pérdida. Yo le pregunto mucho a mis pacientes cuando vienen tristes, ¿qué estás sintiendo? Y me dicen, bueno, yo siento que perdí algo y hay que trabajar en eso, en esa adaptación a la nueva realidad. Entonces ahí el duelo, que puede durar
meses o incluso años está siendo funcional y es importante escuchar ese mensaje, ¿sí? Entonces la frecuencia, la intensidad y la manera en cómo la regulamos son justamente señales que nos van a dar para poder saber si nuestras emociones están siendo funcionales o no están siendo funcionales. Muchas gracias, doctora. Entonces comprendo que es importante no quedarse estancado en emociones prolongadas, ¿verdad? Que fue lo que sucedió. Bueno, pero antes de poder evitarnos, necesitamos reconocer cómo podemos distinguir una emoción como la tristeza, la ira. ¿Existen realmente las emociones negativas, doctora? Es una excelente pregunta. Vamos a ir viendo en mi libro, yo hablo sobre muchos mitos de nuestras emociones. Una de ellas es que no hay emociones que sean malas. Las emociones hay que aprenderlas a regular, hay que aprenderlas a trabajar. ¿Sí? Como nos van a acompañar durante toda nuestra vida, tenemos que aprender justamente a entenderlas, ese mensaje, a trabajar incluso en nuestros pensamientos y en algo que vamos a ir viendo que se le conoce como trampas mentales. Entonces, no hay emociones malas, ¿no? Muchos pacientes me dicen, es que yo soy una persona enojona. Desde el lenguaje tenemos que ir cambiando, ¿no? Tú no eres una persona enojona, eres la persona que está sintiendo esa emoción, pero no eres tu emoción, ¿no? Y entonces es importante ir empezando a trabajar desde ahí, que eso viene un poquito más de las terapias contextuales y de la tercera generación, donde tenemos no que fusionarnos con nuestra emoción, sino aprender a escucharlas y trabajar en ellas. Es que soy una persona triste. No, no eres una persona triste, estás sintiendo la tristeza, pero no eres tu tristeza. Y entonces, como que nos distanciamos un poquito y podemos empezar a trabajar en ellas. Entonces, bueno, esta sería un poquito de la respuesta. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues hasta aquí hemos hablado de las emociones y cómo aprender a escucharlas, pero no solamente lo que sentimos puede retarnos, sino también lo que pensamos, ¿no? Muchas veces nuestra mente nos pone trampas en hacer ver las cosas con mayor intensidad, por así decirlo, y justo en tu libro hablas de algo muy interesante, las distorsiones cognitivas, o como tú las llamas, las trampas mentales. ¿Qué son las trampas mentales, doctora, por distorsiones cognitivas y por qué ocurren? Así es, esta es una pregunta muy interesante. Es algo que se trabaja mucho. Las distorsiones cognitivas o también llamadas trampas mentales son, vamos a decirlo, una manera muy automatizada de pensar. Dentro del enfoque de la TCC son una manera muy automatizada de pensar. ¿Por qué? Porque nuestras emociones justamente actúan nuestros pensamientos por algo que se le conoce como asociaciones, ¿sí? Esas asociaciones que fuiste aprendiendo sistemáticamente durante tu infancia. Entonces es muy importante empezar a trabajar en esos pensamientos automatizados. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿cuál es el primer pensamiento que se te vino sobre esta situación? ¿No? Un ejemplo, lo corren del trabajo y me dice, no soy suficiente, no hago las cosas bien. Ese es el primer pensamiento. A eso nosotros le llamamos pensamientos automatizados o trampas mentales, ¿sí? Tenemos que trabajar en esas trampas, tenemos que empezar a entenderlas, a comprenderlas, a saber que existen y a saber que se formaron en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros padres son nuestras primeras referencias en el amor, ¿sí? Y en todo. Entonces, empezamos a internalizar el mundo justamente con esas referencias. Cómo mi papá, cómo mi mamá o cómo mi cuidador reaccionaba a ciertas situaciones que me sucedían, ¿sí? Y entonces así es como poco a poco vamos aprendiendo y las vamos internalizando. A esto hay una palabra que se le conoce como modos de afrontamiento. ¿Cómo aprendí yo a afrontar las situaciones que me pasan en el día a día? Y vienen muchos de esos ejemplos de papá y mamá, ¿sí? Que son lo que también llamamos patrones, ¿no? Tenemos que aprender, bueno, en psicoterapia venimos a desaprender y a cuestionar esos patrones o esos comportamientos que se fueron dando o esas experiencias que fuimos teniendo, las tenemos que cuestionar y trabajar, porque si no esas trampas mentales las arrastramos hasta la adultez y entonces es muy difícil salir de ahí y ya es cuando empezamos en la adultez a tener, vamos a llamar, dificultades en todas las áreas de nuestra vida, llámese familia, llámese trabajo, llámese pareja,
Y entonces estas trampas mentales, yo siento que no soy suficiente con mi pareja, no soy suficiente en el trabajo, no soy suficiente con los amigos que me rodean, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es algo que es importante trabajar. Excelente, muchísimas gracias, doctora. ¿Podría darnos algunos ejemplos de estas trampas mentales y cómo se relacionan con nuestras emociones, por favor? Claro que sí, mira, yo en el libro toco muchísimas, bueno, no muchas, pero sí las que más han llegado a consulta. El libro yo lo escribí justamente gracias a mi hija, pero también a mis pacientes, ¿sí? Tomé algunos ejemplos o de las cosas más comunes que me llevan a la psicoterapia y muchas de estas les voy a dar un ejemplo. Una de las más comunes son el filtraje, ¿no? O este pensamiento en túnel que a veces tenemos. ¿Cuál es el filtraje? Es cuando nosotros maximizamos lo negativo en nuestra vida y minimizamos todo lo positivo que sí existe. Y es un trabajo que yo les pongo a mis pacientes a hacer. Por ejemplo, se dan mucho, siempre que nosotros nos relacionemos, vamos a tener estos pensamientos automáticos, porque las personas generan emociones en nosotros. Entonces tenemos que aprender justamente a trabajarlas. Este pensamiento en filtraje o trampa mental de filtraje, un ejercicio es cuando llegan y me dicen, es que yo con mi pareja me peleé, ¿sí? ¿Por qué te peleaste? Me dice, bueno, porque es un ejemplo, no me ayudó a lavar los trastes y habíamos quedado en eso, ¿ok? Y hacemos un ejercicio. ¿Cuáles cosas durante el día, si tú recuerdas, qué cosas sí te ayudó a hacer, ¿no? Ah, bueno, ya recapitulando y haciendo memoria, pues me ayudó a tender la cama, a sacar a nuestro perrito y pues me ayudó a sacar la basura o a limpiar, etcétera, ¿no? Entonces se da cuenta que 4 cosas fueron positivas, pero esa situación de no lavar los trastes le generó ese pensamiento automático. Entonces vamos poco a poquito viendo. También hay que, así como tu mente maximiza lo negativo, tiene la capacidad de ver lo positivo que pasa en tu día a día, que a veces dejamos pasar, pero la mente ya está tan automatizada a ver lo negativo y pues también, ¿no? Podemos estar en un entorno que siempre o constantemente nos hace pensar o sentir de esta manera, entonces también eso es importante trabajarlo. Otra distorsión cognitiva que se da mucho, sobre todo en la depresión, es el pensamiento dicotómico. Nos vamos a los extremos, o todo es blanco o todo es negro, ¿no? Y llegan personas y me dicen, es que por ejemplo, o yo soy exitoso porque si no soy un fracasado, ¿no? O debo de ser el mejor o entonces soy el peor. Entonces, si nosotros pensamos de esta manera, claro que la mente va a tener mucho malestar interno, ¿sí? Justamente en la depresión es una manera de pensar y también en el trastorno obsesivo compulsivo porque nos vamos simplemente extremos y yo le pongo mucho este ejercicio a mis pacientes, inclusive en los colores hay gamas, ¿sí? Del gris al negro hay gamas de blanco al negro, hay muchos escalas de grises, entonces es importante saber que también hay opciones, que también hay posibilidades y que aunque quizás tuviste un padre, ¿no? Ya indagando un poco más en la historia de vida y en la historia de aprendizaje de mis pacientes, tuvieron una vida donde el papá era muy exigente, que se da mucho en la crianza donde las personas son muy autoritarias o exigentes y donde el niño venía muy contento y le decía, papá, mira, yo saqué un 8, pero para papá no era suficiente un 8, ¿no? Entonces, es un ejemplo, papá puede contestar, ¿te gustaría que te felicitara por esto? Yo sé que tú puedes más, entonces no valoró, ¿no? El mérito detrás, el esfuerzo que hizo el niño y el niño empezó a aprender a pensar de esta manera, ¿no? O tengo que ser el mejor porque si no para mi papá soy el peor y eso se volvió sistemático. Ese es otro ejemplo. Y por último, otra distorsión cognitiva, la catastrofización, ¿no? Muy propia de la ansiedad. El y si me sale mal, y si no puedo hacerlo. Mucho pensamiento catastrófico, piensas lo peor ante cualquier situación y tú estás muy seguro de que eso va a suceder y no necesariamente, porque la mente lo que quiere, no le gusta la incertidumbre, nuestra mente no le gusta la incertidumbre, entonces siempre quiere adelantarse, a eso se le conocen pensamientos anticipatorios y quiere siempre estarse adelantando para ayudarte, pero muchas veces eso te genera ansiedad y si no es una ansiedad funcional, esa ansiedad te va a llevar
a después que ya pasó la situación, estar sobrepensando y tener una mente que no descansa. Entonces es muy importante trabajar todo esto y todas estas trampas mentales. Estas son algunas de las muchas que existen. Muchas gracias, doctora. Híjole, al escuchar estos ejemplos que nos está comentando, pues creo yo me atrevería a decir que muchos de nosotros estamos, pues nos reconocemos, ¿no? dentro de ellas, o nos hemos exagerado nuestros pensamientos, o nos hemos sentido insuficientes. Yo me preguntaría, ¿es natural sentirse así? ¿Estamos condenados a vivir en estos pensamientos negativos, doctora? ¿Hay alguna cura? ¿Se puede trabajar estas distorsiones cognitivas? Esta es una pregunta muy bonita porque justamente a terapia vamos, a mí me gusta devolverles esa esperanza a mis pacientes, ¿sí? Y no estamos condenados a vivir todo el tiempo con estas trampas mentales porque hay algo que se le conoce como neuroplasticidad, ¿sí? Es esa capacidad que tiene la mente de volver a aprender y justamente a terapia vamos a eso, a reaprender a como nos enseñaron. Entonces es importante poderla trabajar, es importante poder, hay muchos ejercicios, ¿sí? Uno de ellos es nosotros le llamamos el cuestionamiento socrático, cuestionar esos pensamientos que nos llegan, porque yo les digo a mis pacientes, lo que te dice tu mente es una hipótesis, tienes que verlo como una hipótesis, pero la mente, o sea, me decía una paciente, es que yo lo tomo como si lo que me dice mi mente es lo que es, y no, es solamente la mente te conoce también y tiene el hipocampo y tiene estas asociaciones que te va a mandar las experiencias. A ver, cómo Roberto, cómo Ana, cómo Luis ha respondido ante el miedo durante su vida. Se va, ¿no?, al hipocampo, el que nos ayuda, es como este archivo en una biblioteca, por así decirlo, manda todas estas experiencias y nos manda ese primer impulso, ¿no?, esa primera emoción, ese primer pensamiento. Entonces tenemos que detenernos y trabajar justamente en eso, pero sí podemos aprender a controlar, a no ser tan impulsivos, a usar también esta parte, ¿no?, que se le conoce como la corteza prefrontal, es la que nos ayuda justamente a poder pensar de una manera distinta a como hemos ido aprendiendo. Qué interesante, doctora. Muchas gracias. Ahora quiero hacer otra pregunta más relacionada con la infancia. ¿De qué manera, doctora, una crítica que hemos recibido en la infancia puede quedarse grabada y condicionar la forma en que vivimos en la vida adulta? Muchas gracias por la pregunta. Justamente como en cualquier enfoque que ustedes vayan, sea psicoanálisis, terapia cognitiva conductual, sistemático, etcétera, se trabaja la infancia, ¿sí? Porque de ahí es donde viene todo de las experiencias previas que hemos tenido. Como digo, si tuviste una infancia muy exigente, una infancia autoritaria, desde ahí viene, porque el niño se va formando creencias sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre los demás, ¿sí? Entonces empieza a decirse, bueno, mi papá me dijo que un 8 no está bien, pero eso lo interpreta el niño como no soy suficiente, ¿sí? Y esa interpretación es una creencia que en nuestro enfoque le llamamos creencias nucleares, ¿sí? Después se pasan a otras creencias que se convierten en nuestras reglas. Y dice, bueno, si no soy suficiente, las personas no me van a querer. Si esto, entonces esto. Si no soy suficiente, entonces las personas no me van a querer. Si no soy suficiente, entonces las personas me van a rechazar. Y es justamente lo que tenemos que ir trabajando porque fueron años. Vienes arrastrando creencias de años y que, bueno, en la adultez justamente quizás en la niñez te ayudó, pero en la adultez te vas dando de topes y te vas dando cuenta que esa manera de pensar no te está ayudando y tenemos que trabajar en ello, ¿sí? Entonces, claro que afecta mucho en la infancia. Hay una frase que dice, un niño, ¿no?, lastimado, maltratado emocionalmente o físicamente, no dejará de quererse, ¿sí? Perdón, no dejará de querer a las personas, a sus cuidadores, pero sí dejará de quererse a sí mismo. O sea, estas enseñanzas impactan justamente en la autoestima del niño y va creciendo con esto. Entonces, es muy importante trabajar en ello. Muchas gracias, doctora. Todo está muy interesante. Muchas gracias. Entonces, cuando pensamos en que una crítica de la infancia puede quedarse grabada y afectarnos ahorita,
sin darnos cuenta. Pero en tu libro mencionas algo muy importante que me gustó muchísimo, que dan una salida muy interesante, la capacidad de hacer pausa y observar lo que pensamos para no quedarnos ahí en una verdad absoluta. A eso le llamas metacognición, ¿es correcto? ¿Podrías, por favor, profundizar qué es la metacognición y por qué es importante? Así es. Esta es una palabra, como es como una llavecita que me gusta mucho compartirles a mis pacientes, justamente porque la metacognición es esa capacidad del cerebro para reflexionar. Y es muy importante porque justamente cuando yo escribí el libro, ¿sí? Muchos autores dicen que solamente los humanos tenemos esa capacidad. Los animalitos no tienen esa capacidad, solo los seres humanos, que es poder dar un paso atrás y reflexionar, pensar sobre el propio pensamiento, ¿sí? Esto quiere decir, ok, yo estoy pensando que no soy digno de ser amado, que no soy suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay de real en esto que me está diciendo mi pensamiento? Esa es la metacognición, poder dar un paso atrás y cuestionarnos esto. Para esto yo pongo ejercicios, uno de ellos es la situación, ¿no? ¿Qué situación te generó ese malestar? Después, ¿qué emoción te hizo sentir? ¿No? Tristeza, pensar que no soy suficiente o digno de ser amado me generó tristeza. Muy bien, ¿dónde sientes esa tristeza? ¿En qué parte de tu cuerpo? Porque también se manifiestan las emociones en nuestro cuerpo. Las personas que suelen guardarse las emociones, su cuerpo tarde o temprano habla, ¿sí? Porque lo somatizamos y hay varias maneras en cómo el cuerpo habla. Pero justamente ya cuál es el primer pensamiento que tuviste y ahora vamos a empezar a cuestionarlo, vamos a dar ese paso atrás. Yo les hago una preguntita que a veces como no están acostumbrados a este tipo de preguntas, pues no saben qué responder, pero una de esas preguntas es ¿qué te haría creer que eso que estás pensando es falso y no es real? ¿Qué te haría creer que al estar tú pensando que no eres suficiente es algo falso que tu mente te está diciendo, ¿no? Entonces, esa es una manera de trabajar esta metacognición y reflexionar. Un ejemplo que yo les doy es, quiero que cierres los ojos y que imagines a la persona que más amas, ¿sí? Me dicen muchas veces, bueno, mi papá, piensa en esa persona que más ama y te está diciendo lo mismo por lo que tú estás pasando, ¿sí? Es que no me fue bien en el trabajo o vamos a decir, me corrieron del trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que no soy suficiente. Y justamente les digo, ok, esa persona te está diciendo lo mismo que tú estás pasando, pero tú lo quieres ayudar. ¿Qué le dirías a esa persona, no? Y justamente le dirían, bueno, que no te preocupes, hay más opciones, eres una persona que en el pasado le han sucedido cosas difíciles, pero las hemos podido salir adelante. Esto también son las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esas mismas palabras que eres capaz de decirle a otra persona, te las puedes decir a ti mismo. Y justamente es como ir trabajando un poquito esta parte de la metacognición. Excelente, doctora. Créame que justamente esta técnica a mí me ha ayudado muchísimo en la persona. Muchísimas gracias. ¿Qué técnicas podría compartirnos, doctora, para salir de las trampas mentales? Muy bien. Una de las primeras técnicas, por ejemplo, yo comparto mucho la de una psicóloga estadounidense que dice vamos a relativizar ese pensamiento que te hizo enojar, específicamente en el enojo. Por ejemplo, cuando algo te hace enojar, piensa, yo les pregunto, en 10 minutos ¿cómo te vas a sentir? ¿No? Pues en 10 minutos todavía voy a estar enojado por esta situación. Es un ejemplo, una discusión en pareja. Muy bien, en 10 minutos. Ahora, en 10 días ¿cómo te vas a sentir sobre esta misma situación? Pues me dicen, pues quizás ya no me voy a acordar. Ok, ¿y en 10 años, en 10 meses? No, pues seguramente por aquí me va a pasar. Entonces, esa es una herramienta para sobre todo el enojo, ¿no? Relativizarlo un poquito porque el enojo tiene algo, esta emoción, que se fija solo en los problemas, pero no busca soluciones. Entonces, en terapia es buscar soluciones y no solo quedarnos estancados en los problemas y estar sobrepensando eso. Esa es una técnica, ¿no? La otra es cuestionamiento socrático, cuestionar nuestros propios pensamientos. Otro que recomendamos es el mindfulness o la atención plena, que ayuda mucho
Por más sencillas, y es algo que yo digo en mi libro, por más sencillas que se vean las actividades, funcionan mucho. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos mindfulness o atención plena, estamos viniendo hacia el presente, porque la mente a veces está en el pasado o hacia el futuro, ¿no? Entonces, y eso hace que esté sobrepensando. Entonces, el mindfulness nos trae al aquí y a la ahora, y es respirar, ¿no? Pero respirar bien, como se enseña en el mindfulness, inhalar, que a veces les enseñamos la técnica de 2, 3, 5, ¿no? Inhala en 2, ¿sí? Reténlo en 3, ¿sí? Y exhala en 5. Entonces le estás enseñando a tu sistema nervioso a regularse, porque justamente tiene cortisol y tenemos que ayudarle a regularse, ¿no? Activar ese sistema que te va a dar esa relajación. Entre muchas otras, también la relajación progresiva de Jacobson ayuda mucho a tensar, ¿sí? Que es ver la diferencia entre tensión y relajación. Entonces, estas son unas de las muchas técnicas que podemos trabajar. También poner límites, tener comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Excelente, muchas gracias, doctora. Estas herramientas entonces nos ayudan a mejorar nuestras respuestas y en el fondo es cambiar la perspectiva, ¿no? de nuestra mente. Así como el pensamiento rígido nos estanca, lo contrario sería la flexibilidad mental. ¿Qué es la flexibilidad mental y cómo nos ayuda? Muy bien, mira, esta también es una pregunta, es algo que yo abordo en el libro, incluso puse un ejemplo sobre Kung Fu Panda, no sé si aquí alguien ha visto esa película, pero justamente es un osito que tiene que cambiar sus creencias para poder creer que es el guerrero dragón. Y una metáfora que yo ocupo mucho en terapia es justamente la de una rama, ¿sí? Si es una rama flexible, va a poder con la lluvia, pero un tronco o a veces algo más rígido hasta se puede quebrar. Entonces, en el pensamiento dicotómico, que fue lo que les hablé, tenemos mucho algo que se le conoce como rigidez mental. Tienes una rigidez mental y eso no te está permitiendo poder pensar en soluciones o seguir sobrepensando. Tenemos que pasar a la flexibilidad cognitiva, que es esa capacidad de poder ver soluciones y de poder adaptarnos a las cosas aún aunque nos generen incomodidad. Entonces, la flexibilidad mental es algo muy bonito que justamente pongo en práctica, cuestionando un poquito estas trampas mentales. Gracias, doctora. ¿Por qué las etiquetas negativas de la infancia pesan más, doctora, que las positivas? ¿Y cómo podemos aprender a vivir la tristeza de forma sana y constructiva? Muy bien. Pesan, como les había dicho anteriormente, por la crianza y sobre todo porque lo vamos arrastrando y no lo trabajamos, ¿sí? Y ahora es importante cómo poder vivir esta tristeza. Es importante primero, ok, ¿cuál es la situación que te está generando tristeza? ¿Sí? Una separación, el fallecimiento de alguien, que las cosas quizás no te salen como a ti te gustaría. ¿Qué te está generando tristeza? Es importante identificar esa tristeza y poco a poquito empezar justamente, primero a validarla. Esa es una palabra que me gusta mucho mencionar en la terapia o en las sesiones. Valida tu emoción. Es válido que te sientas así, porque vivimos en un mundo donde muchas veces las emociones estorban. Y justamente por eso yo quise hablar de emociones, porque es ese espacio que se da en la terapia y también lo quiero dar en el libro para que puedas hablar de tu emoción, porque tu emoción es muy importante. Quizás a tu familia queremos hablar sobre nuestra tristeza, pero las personas no saben ni siquiera cómo contener sus emociones, ni mucho menos la de otras personas, ¿no? Entonces, ese trabajo lo empezamos poco a poquito a hacer en terapia, validar la emoción, regularla y poder trabajar en ella. Entonces, escucha esa tristeza porque quizás te está dando el mensaje de que algo muy profundo hay que cambiar, o sea, hay que hacer cambios internos. Y esos cambios pueden ser difíciles, pero es importante la valentía. Tú has sido valiente en otros momentos de tu vida, ¿sí? Vamos a trabajar con esa valentía, con esas fortalezas, con eso interno que te ha ayudado en otras situaciones. Ahorita no lo ves, no lo recuerdas por la situación, pero lo vamos a ir trabajando. Muchas gracias, excelente. La importancia de hablarnos también a nosotros mismos. Me surge esta pregunta: ¿por qué la autocompasión es una de las claves más valiosas que podemos cultivar en nosotros mismos? Muchas gracias. Esta pregunta me gusta mucho porque es hacia
donde quiero llevar a mis pacientes, a una palabra que en psicoterapia ayuda, bueno, es como la clave para ese cambio, ser autocompasivos. Cuando tú tienes esa rigidez mental, te conviertes en un juez implacable contigo mismo y por ende lo que es adentro es afuera, ¿no? Entonces, eres muy exigente contigo, no te permites equivocarte, ese autocrítico interno que te dice, ya ves, no lo lograste, todo lo haces mal, siempre nos equivocamos, y yo les digo, no, no te tienes que hablar así porque eso tú lo internalizaste, así aprendiste a hablarte, pero ahora ya no, tenemos que construir a ese adulto sano, a ese adulto compasivo que se habla con amor, que se habla con paciencia, que se tiene paciencia, esa paciencia que quizás no te tuvieron o que no te enseñaron o que no supieron cómo abordar tus emociones, pero tenemos que cambiar a ese juez por esa parte compasiva que te va a ayudar y te va a dar esa flexibilidad cognitiva. Entonces van de la mano, ¿sí? La neuroplasticidad, la parte compasiva, que es algo muy bonito, y también la parte de regular nuestras emociones. Yo les doy un ejemplo como un jardinero. Somos los jardineros de nuestra propia vida. Hay que cuidar ese jardín. Van a brotar malezas, ¿sí? A veces van a salir plantas que no quieres. Van a haber varias plantas en tu vida que pueden significar algo diferente. Tu trabajo, tu familia, tu parte profesional, etcétera. Vamos a cuidar cada una de esas partes y que tú seas ese jardinero que lo cuida, que lo riega. Muchas gracias, doctora. Justamente al hablar de autocompasión surge el contraste, ¿no? Como bien lo está comentando, esa voz interna que en lugar de cuidarnos suele criticarnos con dureza. En tu libro comentas, ¿no? El crítico interno. ¿Podrías comentarnos relacionado? Así es, ese crítico interno, como les digo, se va formando desde la niñez. Y cuando estamos grandes ya lo tenemos bastante instaurado. Entonces sí tenemos que aprender a trabajar con él, porque si no, nos va a generar dificultades en nuestra vida diaria. Inclusive tú solito, o tú solita te vas a estar poniendo el pie porque no vas a poder pensar de una manera distinta. Entonces tenemos que trabajarlo. A veces es esa voz de papá, de mamá, que a su vez los educaron de esa manera, pero no era su intención. ¿Sí? Yo siempre les digo, bueno, los padres tratan de hacer lo mejor que pueden, pero muchas veces, ¿no? También terminan repitiendo estos patrones. Entonces, esa parte crítica tiene que ver con esa rigidez cognitiva que fuimos adquiriendo. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor propio en la vida cotidiana y qué lo diferencia del egoísmo y de la autoexigencia? Muy bien. Bueno, vamos a decir que el egoísmo tiene que ver más cuando solo vemos por nuestras necesidades pasando por encima de los demás, ¿no? Y la autoexigencia es justamente nunca detener la ansiedad, siempre estar haciendo algo, siempre, como les digo a mis pacientes, tu ansiedad te va a dar 100,000 pendientes, ¿sí? Pero tú tienes que priorizar y quiero que lo veas, yo siempre les doy este ejercicio que es como una batería, así como el celular. Tú cuando tu cuerpo, tu mente es una batería que tú la recargas desde la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, durmiendo bien, comiendo bien. Entonces, cuando tú te cuidas, te alimentas bien, duermes bien, etcétera, ahí estás recargando esa batería. Y entonces, si tú no duermes bien, no comes bien, no te alimentas bien, te empiezas en un 70, no en un 100, y así te vas. O sea, inclusive un pensamiento nos está generando justamente gasto de energía. Un pensamiento, imagínate la gente que está sobrepensando todo el tiempo. Entonces es muy importante poder trabajar en ello, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo cuidarnos? Cuidarnos primero físicamente, como se los dije, cuidando esta batería, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio. Eso le ayuda mucho a las personas con depresión. Ajá. Y en el autoestima, aprender a poner límites si es necesario, tratar de ser más asertivos. A veces me cuesta mucho comunicarme con los demás, pero lo puedes hacer de una manera muy asertiva, sin lastimarnos, ¿no? Justamente el mindfulness, el ir a terapia, tu red de apoyo. ¿Cómo está tu red de apoyo? Puedes confiar en otras personas, que sean tu lugar seguro, tu espacio seguro, porque a veces requerimos contención. Entonces, de esta manera también se refleja el autocuidado y la autoestima, en sabernos regular, en ser flexibles, en poder poner límites y cuidarnos. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta
me atrevo a decir que voy a ser voz, ¿sí? ¿Qué le diría a las personas que están pasando por una crisis de un divorcio o de una pérdida de un ser querido y se sienten solas, doctora? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Y así es, sí, a veces hay desafíos en nuestra vida, pero justamente quizás estás atravesando por una situación que parece como un abismo, por así decirlo, ¿no? Pero es importante saber que es un proceso y que ese dolor solo te está recordando que quizás algo amaste profundamente y te está recordando ese dolor, pero justamente va a ir pasando, vas a ir sintiendo, trabajando con él, teniéndote paciencia, teniéndote amor, teniéndote cariño ante esa situación que te está haciendo sentir de esa manera vulnerable, ¿sí? Y recordarte que puedes conectar con lo que más te gusta hacer, que es un momento de tu vida que te vas a ir sintiendo mejor con las herramientas adecuadas, ¿sí? Pero puedes reconectarte contigo, puede ser inclusive un mensaje para que te puedas reconectar contigo. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Sí? O a veces no sabíamos, quizás teníamos mucha dependencia emocional o pues miedos, ¿no? Miedo al abandono, miedo a la soledad, pero ese espacio de soledad te ayuda a reconectarte contigo. Entonces vamos poco a poquito a regar esa plantita. Entonces yo les diría, ténganse paciencia, cuídense en esos momentos, ¿sí? Y empiecen a reconectar con lo que les gusta. Muchísimas gracias, doctora. Por último, ¿qué mensaje te gustaría dejar a todas las personas que aquí nos acompañan? Por favor. Claro que sí, pues antes que nada quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de venir, de estar aquí, ¿sí? Por escucharse, por escuchar esta parte de las emociones, de la salud mental. Como les digo, mi libro es justamente un recorrido hacia ese mundo emocional que cada uno tenemos y les invito a cuidarse, les invito a conocerse, a darse ese espacio, ¿sí? A sanar lo que se tenga que sanar y trabajar lo que se tenga que trabajar. Y ustedes son ese jardinero interno y justamente eso, yo quiero dejarles en este día pues algunas herramientas, conozcan más sobre las emociones y pues que lo que vimos aquí los acompañe más allá de esta sala. Así que muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, doctora, que es un gran alivio escucharte, saber que tenemos esta guía. En lo personal, doctora, estoy muy agradecida, me ha ayudado muchísimo este libro. Ahora sé lo que es la belleza de sentir, esta joya que nos dejas y de cómo vivir con estas emociones. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti también por la entrevista, por tus preguntas tan maravillosas y por también permitirte abrir tu corazón y pues compartir este día. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues antes de cerrar, por favor vamos a dar paso a un espacio de preguntas. No sé si alguno de ustedes quisiera hacerle una pregunta a la doctora, por favor. Sí, adelante. Gracias. Sí, pues antes que nada, felicitarte, Dalia, por este libro, por tu trayectoria, por todo esto que al ver cómo lo comentas, ¿no? Con esta experiencia que transmites, podemos ver que, bueno, ha sido un largo camino el que has recorrido con tus pacientes, me imagino también, y yo creo que desde fuera puedo ver que has beneficiado, y también por lo que dicen tu presentadora, cómo has beneficiado a otras personas a través de enseñarles a explorar sus emociones. Ante todo, una felicitación. Muchas gracias. Y segundo, a mí me gustaría saber en particular cómo sugerirías utilizar tu libro, ¿no? O sea, porque una cosa sí es la terapia, ¿no? Que podemos tomar, ya sea contigo, por supuesto, ¿no? Me imagino, pero también con otros terapeutas. Pero en particular un libro a mí me parece una herramienta muy útil, pero no, o sea, leerlo, ¿no? Pero ¿cómo sugerirías que se metan los lectores en él? El libro te va a ir induciendo poco a poquito, ¿sí? Empieza desde qué son y van dando herramientas. Yo
Primero les sugeriría un cuaderno, agarren un cuadernito en un espacio que sea para ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en un espacio donde antes de dormir, en la tarde, lean unas páginas, ¿no? 10, 5 paginitas, y conforme va avanzando van habiendo preguntas. Dense ese permiso para reflexionar, dense ese permiso para realmente, como yo lo indico en el libro, podemos tocar fibras sensibles porque hay preguntas que es internalizar, hacer recuerdos y también un apoyo. Mira, sí, voy a leer este libro, quizás me está haciendo preguntas que me están tocando ciertas fibras y bueno, no sé si también pudiera yo compartir contigo esta experiencia, hablar de estas emociones, estoy aprendiendo esto nuevo o ir practicando lo que el libro va enseñando, porque también lo podemos practicar en nuestro día a día, cómo ser asertivos. Las emociones todos los días estamos sintiendo y en algún momento vas a sentir ansiedad y vas a recordar lo que el libro te invita a sentirlo. Entonces, esos pequeños espacios que tienes te pueden ayudar y justamente ocuparlo como una guía, un manual que te va tomando de la mano, porque yo así lo diseñé, lo escribí, que te vaya tomando de la mano hasta que llegas al punto de tu transformación, por así decirlo, y como decimos en psicoterapia o al menos en la TCC, que te conviertas en ese terapeuta, o sea, que estas herramientas te acompañan en esos desafíos que a veces pueden presentarse en la vida, van a haber recaídas, pero justamente que tú sepas qué hacer y cómo tratarte. Entonces, bueno, esa sería la respuesta que te compartiría. Sí, muchas gracias. No. Digo, me surgió la duda si podrías explicar la TCC, la terapia en breve, ¿no? Sí, la terapia cognitiva conductual es uno de los enfoques que hay en psicología, ¿sí? Tiene una premisa muy importante. No son nuestras, vamos a decir, no son las situaciones lo que nos genera un malestar, sino es la interpretación que le damos a esas situaciones lo que nos genera el malestar. La palabra sería interpretación. ¿Cómo estás interpretando esa experiencia en tu vida? Y muchas veces viene de lo que hemos aprendido, de nuestra historia de vida. Entonces, la TCC se encarga de trabajar las emociones y de trabajar en los pensamientos. Es a lo que le damos mayor peso. Claro que también hacemos evaluaciones, diagnóstico, pero también trabajamos, por ejemplo, con la ansiedad, con la depresión, con trastornos de personalidad. Entonces vamos a trabajar, ya para los trastornos de personalidad dentro de la TCC hay algo más específico que se le llama terapia de esquemas. La palabra esquema significa creencias. Entonces vamos a trabajar en esas creencias, pero vamos, ahora regresando a la psicoterapia, a darte herramientas para ayudarte justamente en lo que te está generando ese malestar. Ok, gracias. No. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Muchas gracias. Bueno, me surgió una pregunta a partir de que mencionabas, que creo que en la actualidad esto me resonó mucho, que las emociones estorban. Entonces mi pregunta va un poco originada también al contexto en el que vivimos, ¿no? Que es de mucha violencia, mucha inseguridad. Entonces creo que también me atrevería a decir que el mismo sistema hace que pues nosotras pues reprimamos las emociones. Entonces justo es cómo podemos enfrentar las emociones que sentimos ante las injusticias, ante las violencias que pues nos atormentan cada día. Muchas gracias por tu pregunta y es muy importante. Justamente, mira, tú te encuentras en una etapa muy bonita que es justamente la adolescencia, ¿no? Y en la adolescencia tienen mucho esta parte de tener un corazón que a veces es muy sensible, hay mucha sensibilidad y eso es un don, es algo también que yo le digo mucho a mis pacientes, el que tú te pueda doler algo que está pasando es esa sensibilidad, vamos a hacer caso de esa sensibilidad, ¿sí? Ir trabajando poco a poquito, primero en validar las emociones, ¿no? Y esa sensibilidad poco a poco la puedes, claro, que ir compartiendo, ¿no? Con los demás, con las personas que te rodean. Entonces, justamente, aquí algo que puedes hacer, cuando en un mundo a veces hay un libro que se llama Permiso para sentir, ¿no? Y él donde habla, este psicólogo habla sobre esta parte de las emociones, que a veces, como tú bien lo mencionas,
estamos en pañales en la parte de las emociones. Entonces, primero, uno ser consciente, uno trabajarlos para que las cosas que suceden, ¿sí? No podemos tener control sobre lo que sucede allá afuera. Eso es algo que también trabajo mucho en terapia. Sí, lo único que puedes tener control es en lo que tú sientes, en lo que tú haces y en lo que tú piensas. Todo lo demás está fuera de nuestro control y hasta hacemos inclusive un ejercicio de un circulito. Todo lo que está fuera del círculo te puede generar malestar, pero no puedes vivir toda la vida enojada, ¿no? O con ese sentimiento por el cortisol. Entonces voy a aprender a poner límites, voy a aprender a decir, esto no me parece, aquí yo siento que puedo hablarlo de una manera, ser asertiva, etcétera, etcétera. Entonces, si conoces bien tus emociones, también vas a poder regularlas mejor en un mundo donde pues nos desregulan continuamente. Entonces, eso es algo que yo te compartiría. Regular las emociones sería un regalo muy grande que te podrías dar a ti misma. Muchísimas gracias. Aquí. Está muy interesante lo que nos comenta. Pero antes que nada agradecer y compartir esta parte de la medicina, su carrera, su persona y cómo ve aplicar esto que vive usted con su familia y cómo lo podemos aplicar nosotros. Es un medio que desafortunadamente no todos lo trabajan. Se me hace muy interesante. Pero aquí ustedes trabajan desde la parte científica, desde aplicar metodologías científicas. Yo soy de un pueblo, una comunidad indígena, soy jefe tradicional indígena, aparte soy de una familia tradicional de curanderos. Ustedes en este tipo de trabajo aplican en algún momento algún tipo de medicina o no sé, algún fármaco para ayudar en los procedimientos. Muchas gracias. Sí, así es. Nosotros somos, bueno, como psicoterapeutas no podemos medicar, ¿no? O sea, no podemos prescribir, no podemos, solamente nos podemos ayudar. Hay una palabra que se le conoce como multidisciplinario. Entonces nosotros podemos, como psicólogos, apoyarnos de psiquiatras, de neurólogos, ¿sí? De otras ciencias o inclusive también, por ejemplo, en la parte somática con un fisioterapeuta, recomendar a nuestros pacientes justamente con estas ciencias multidisciplinarias que pueden ayudarles en cada caso. Aquí vamos a trabajar los pensamientos, tus emociones, pero si tú crees que requieres algo más allá, por ejemplo, medicina, cuando yo lo veo muy necesario, sí lo recomiendo. Recomiendo a mis pacientitos, mira, tu ansiedad, dependiendo la evaluación en test, ¿no? Hay ansiedad leve, moderada y alta. Si a mí me sale depresión mayor o me sale ansiedad muy alta, claro que sí les recomiendo una ayuda farmacológica y también dependiendo del paciente, porque hay pacientitos que me dicen, yo respeto mucho su individualidad y su proceso, hay pacientes que me dicen yo prefería solo la terapia, ¿no? De momento no, o hay pacientes que dicen sí, yo voy de la mano de los dos y nos ponemos inclusive en contacto en beneficio del paciente. Entonces eso es lo que tratamos de hacer, pero sí nos apoyamos de otros apoyos multidisciplinarios. Sí, dentro de los apoyos de estos que nos comenta, ¿ustedes en algún momento han tratado con plantas, hierbas medicinales o alguna otra alternativa como hongos o peyote? Bueno, eso ya yo lo dejo muy a criterio de mi paciente. Sí, yo como psicóloga les recomiendo lo que, vamos a decir, desde la maestría a veces nos comparten, ¿no? Pero si mi paciente, por ejemplo, me ha tocado casos que me dicen, a mí me gusta mucho la parte espiritual, ¿sí? Y yo quiero ir de la mano con la espiritualidad, adelante. O sea, no hay ningún inconveniente, ¿no? Aquí trabajamos esto y puedes ir de la mano con lo que tú sientas que te ayuda. Gracias. Yo trabajo las medicinas
enteógenas ancestrales. Me dedico a hacer ceremonias de peyote y de hongos tionanaca, de hongos psilocibes. Me gustaría invitarla a uno de nuestros procedimientos. Claro que sí. Sería un honor que usted viniera con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y pues con gusto podemos platicar sobre ello. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por todas sus preguntas. Han sido muy valiosas, muy enriquecedoras para este encuentro, esta presentación. Y la doctora ha preparado una dinámica muy especial. Ella quiere obsequiarles un libro. Entonces, y bueno, la manera es que a la entrada se les dio un separador. Uno de los separadores tiene un papelito adentro y dice ganador. Por favor, si revisan su separador y el que diga ganador, pues puede pasar aquí al frente para que reciba el libro, tomarse la foto con la doctora. Y bueno, ¿no? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hay alguien? Ok, bravo. Por favor, muchas felicidades. ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia, muchas felicidades, Cintia. La belleza de sentir, Cintia. Felicidades. Otro aplauso para Cintia. Bravo, Cintia, felicidades. Al final, pues si gustas, te lo puede autografiar la doctora. Y esperemos que lo leas también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por venir, por su tiempo, por su escucha. Pues nada más nos queda invitarlos, ¿verdad? A pasar también, si gustan, aquí pueden adquirir el libro, tomarse la foto con la doctora, se los autografíe. Doctora, no hay palabras, desde lo más profundo de mi corazón estoy muy agradecida por toda esta joya que para mí me ha ayudado muchísimo a salir adelante. Estoy contenta, gracias, porque el capítulo 5 principalmente para mí me enseñó la manera de cómo lograr la felicidad, doctora. Muchas gracias, Dios la bendiga mucho. Gracias a ti. Un aplauso, gracias por la favor. entrevista. Muchas gracias. Gracias.